la posibilidad de tener un diálogo muy, muy interesante con Gustavo Verón. Él es periodista y redactor de la sección política del diario Clarín. Bienvenido, Gustavo. Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, buenas tardes. Ahí saludo a la mesa también. Un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, sos muy amable, sos muy amable. Bueno, Gustavo, en primer término quiero consultarte cuál es tu mirada en relación a lo que aconteció ayer en la marcha. Algún grupo sostiene que es para, o fue, para reclamar por una universidad pública, digo, ¿no? A ver, por la universidad estatal y gratuita, por eso se marchó, entiendo. Sí, bueno, la marcha de ayer tiene, si se quiere, varias lecturas, digamos. Claro. En principio, marcar un poco la presencia de los distintos grupos de la oposición y, bueno, la reacción o por ahí la presencia o el eje de la defensa de la educación fue lo que hizo que todos los sectores políticos quieran tener participación. Por un lado, el gobierno lo interpreta como una cuestión política y la oposición lo define como una defensa de la educación. Digamos, ahí están por lo menos las dos lecturas más claras de lo que pasó ayer. Que bueno, ahora comienza a tener, digamos, sus matices, ¿no es cierto? Sus matices, ¿no? Porque bueno, ahora el presidente veta la ley de financiamiento universitario y se abre otro escenario político a partir de algo que es la educación, ¿no? Sí, nada más ni nada menos, menos. Ahora, me parece que al gobierno le falta hacer docencia, hablando de educación. A ver si tu impresión es la misma. Por ejemplo, obviamente lo único que destaca el gobierno es que el presupuesto para las universidades públicas va a ser y únicamente ¿no es cierto? Y no piensan modificarlo. Ahora bien, como contraparte, vos tenés, por ejemplo, en el sector de la UBA, de Jacobiti, que no rinden cuentas. Pero hay otros temas que me parecen muy importantes también. En ningún momento se pone en discusión el tema de la posibilidad de llevar adelante un examen de ingreso para todas las universidades públicas del país, estatales, ¿no es cierto? Y por otra parte, tampoco, en su momento se habló, ¿te acordás de arancelar a los jóvenes estudiantes que son extranjeros? Pero después no se habló más del tema. Y tampoco se habló, ¿sí?, de que aquellos jóvenes, ¿sí?, aquellas personas que vayan a la universidad a través de un relevamiento y se destaque, ¿sí?, o que se constate que estos tienen la posibilidad de pagarla, ¿sí?, no la paguen. Me parece que el gobierno, es decir, va muy, es extremadamente directo, contundente y hasta violento en el modo de presentar las cosas, ¿sí?, en torno no solamente a este punto, sino en otros puntos también. Va a confrontar, cuando tenés infinidad de herramientas para presentar y poner sobre la mesa, que por lo menos son coherentes, ¿no te parece? Sí, digamos, primero hay que partir de la base o de cuál es la estrategia del gobierno, ¿no? La estrategia del gobierno es jugar en todas las cuestiones a todo o nada, digamos. Eso es cierto. Entonces no hay matices, y eso también es un poco, digamos, riesgoso, porque no le da margen por ahí a... Es riesgoso primero porque es minoría en el Congreso y no le da margen como para negociar con sus aliados. Entonces, el ir a todo o nada también es un riesgo y bueno, y eso lo siente. En cuanto a las alternativas, el gobierno lo que dice es que
en este sentido de querer plantear o de querer dejar en claro de que esto es una pelea política, dice nosotros incluimos en el presupuesto todo lo que tiene que ver con el sistema universitario, incluyendo universidades que fueron creadas el año pasado. Y sostienen que el gobierno está abierto a esa discusión, pero a partir de la discusión del presupuesto para el año que viene, ¿no? Obviamente. Es obvio que el tema universitario no hay que verlo solamente como una cuestión de presupuesto. Hay una cuestión política. Acá hay alguien que quiere demostrar quién tiene el poder, digamos. Por un lado, el gobierno cree que vetando o imponiendo las cosas por un DNU va a poder gobernar, pero es difícil teniendo minoría en el Congreso, porque el Congreso va a terminar de alguna manera impidiendo o trabando o regulando las medidas que considere, digamos. Claro, no es sencillo, digamos. En cuanto a lo que vos decís, es real, digamos, no hubo una propuesta concreta en esas medidas como arancelamiento o como revisar los presupuestos, digamos. Por ahí tendría que haber planteado la discusión en ese sentido. Lo que pasa es que tampoco el bloque de La Libertad Avanza, ya sea en el Senado como en diputados, son gente de poca experiencia legislativa. Entonces, tampoco hay mucha creatividad en ese sentido como para claro, generar ese mecanismo que le permita instalar esos temas, si querés. Pero que se asesoren, Gustavo, tienen 20 asesores. Sí, o no, preguntar, no sé, difícil. A un docente amigo, a un politólogo, sí. Che, a ver, ¿por dónde podemos ir? Está bien, es real lo que planteás, el gobierno va al frente y con todo, ¿no es cierto? Sí, va al choque. ¿Sí? Parece que el diálogo mucho no le gusta. Pero fuera de eso, digo, me da la impresión... Y lo que pasa es que eso también lo tenés que entender dentro de la lógica que tiene el gobierno, digamos, ¿no? Que tiene Milei sobre todo, ¿no? De enfrentar a lo que él entiende como la vieja política, la casta y todo esos calificativos que él suele usar, y que le ha generado hasta aquí... en las encuestas, que es lo que él mira también, tiene cierto impacto. Pero bueno, no sé, en realidad la pregunta es cuánto puede llegar a durar ese mecanismo, ¿no? Bueno, claro, exactamente. En algún momento, la gente ya siente, digamos, las dificultades, ya sea económicas, sociales, digamos, el impacto está en determinado momento, porque aumenta el colectivo, aumenta los servicios. Digo, en algún momento eso se va a sentir. Hay que ver cuánto dura. Es por ahí la pregunta es esa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Javier Manzano te va a consultar, Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola, Gustavo. Hoy se juntó, tuvo un almuerzo así de trabajo el presidente con el subsecretario, ¿no?, de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Sí. ¿Nos podés comentar un poquito de este señor Alejandro Álvarez, si es a lo mejor un jugador fuerte justamente para poder destrabar este conflicto? Y mira, no lo conozco bien, pero entiendo que no, digamos, acá no es muy difícil que un subsecretario o un secretario pueda destrabar la situación, porque generalmente está todo muy centralizado. El poder del gobierno está centralizado en tres personas que son Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. El triángulo de hierro. Sí. Exactamente. Por ahí tiene alguna intervención Guillermo Franco como para cuando ya la situación está muy complicada. Claro, al borde del abismo. Y ahí él puede llegar a convencer y por ahí es la persona que más atención le presta a Milei, pero lo que pasa es que Karina Milei y Santiago Caputo son los que tienen más poder. Hoy Macri estuvo reunido con los senadores del PRO y les remarcó ese dato, digamos, de que él, de las reuniones que tiene con Milei
acuerdan determinadas cosas, pero cuando esos acuerdos se los transmite a la hermana o a su asesor, terminan cerrándose y quedan cajoneados esos acuerdos, nunca se cumplen. Entonces estaba un poco molesto por eso también. Claro. Es decir, que Milei estaría incumpliendo la palabra con respecto a Mauricio Macri, digamos, cada vez que se reúnen en relación a un punto determinado, a distintos puntos. Sí, digamos, la libertad avanza depende en gran parte de lo que reciba de apoyo del PRO. Pero lógico, entonces, claro, eso es lo que llama la atención. Y entonces, a partir de ahí se generan acuerdos. Pero bueno, esos acuerdos no se cumplen, digamos. Hasta ahora, lo único que se llegó a acordar fue que el gobierno cumpla parte del fallo de la Corte que tiene que ver con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Uh-huh. Eso fue lo más notorio, digamos. Sí. Después el resto quedó en la nada. Y incluso muchos senadores cuestionan esto, digamos, que hay acuerdos que se celebran en el Senado o en diputados que después el gobierno no cumple con esas provincias. Entonces, eso también genera mucha tensión. Lo que pasa es que, bueno, acá hay que tener en cuenta que la política se juega en parte en las encuestas y nadie quiere arriesgar a enfrentar a fondo a un gobierno teniendo en cuenta el nivel de adhesión que tiene el presidente. Entonces, van midiendo, digamos, para qué lado o en qué medida pueden llegar a responder. Uh-huh, uh-huh. Ahora, el gobierno debe entender, debe comprender que el músculo político, como bien lo decías vos, ¿sí? Tanto en la Cámara Baja como en senadores, ¿sí? Es poco menos que nulo, no existe. No hay un músculo político ahí, son minoría, es más, bueno, tiene una debilidad muy muy fuerte por esto. Ahora, es necesario, ¿sí? El apoyo del PRO, es totalmente necesario. Ahora, lo que se lee, que ha planteado Mauricio Macri, bueno, en un artículo tuyo lo destacás que, bueno, aparece en el diario Clarín el día de hoy, es que en esta reunión Mauricio Macri le dijo a los senadores que la educación pública es una de las banderas de su fuerza política. Digo, me llama la atención también, yo no sé si es por falta de experiencia en este caso o por soberbia, no sé cómo llamarlo, que ni siquiera haya tenido el presidente Milei, yo te diría la voluntad, o por lo menos tener cierta estrategia en relación con el PRO, más precisamente con Mauricio Macri, y consultarle. Y decir, bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué lado podemos ir? ¿Me explico, Gustavo? Sí. Digamos, acá lo que no sucede en este sentido, digamos, tiene que ver con el entorno. Siempre va a girar por ahí. Sí, totalmente. Entonces, nadie va a sentarse a negociar, porque la cuestión universitaria se podría haber negociado. Digo, yo no creo que las universidades y los rectores no hayan tenido la intención de entrar en una negociación con el gobierno, porque yo creo que todo esto se podría haber evitado y el gobierno no quiso dar una solución a esta situación. Claro. Digamos, porque sí, tropezó de nuevo con la misma piedra. ¿Te acordás lo que pasó en la primera marcha? Sí. Lo que dicen en el Congreso es que el aumento presupuestario no afectaría el equilibrio fiscal. Entonces entra en un juego, en una guerra que no sé cuánto rédito político le va a dar al gobierno, digamos, porque es un desgaste esta situación con las universidades, las marchas, digamos, genera algún desgaste del gobierno. Pero se equivocan ahí los legisladores. ¿Y por qué?
Porque según, por ejemplo, lo que dijo Martín Tetaz en el día de ayer, implicaría este aumento que solicitan las universidades para poder funcionar un 0.17 del PBI, pero después tenés un 1 para jubilados, un 2 para y llegás a un 5%, ¿entendés? A 5 puntos del PBI, que es una locura, sí, y seguiría volaría todo por los aires. Sí, no, digamos, es compleja la situación, digamos, y mover cada cosa que se mueve dentro de la dificultad económica termina teniendo un efecto sobre el objetivo del equilibrio fiscal, digamos, eso claro, sí, no hay duda. Ahora, terminé redondeado, no hay problema. No, decime. Volviendo a la marcha de ayer, ¿no? Y viendo justamente que vieron personajes bastante siniestros, ¿no? De Moyano, ¿no? Que le decía, bueno, que a la ministra Burri que deje de tomar, porque no puede militarizar la marcha, hasta, por ejemplo, Massa, ¿no? Que también recortó en su periodo de ministro los aportes justamente el presupuesto universitario. Al presupuesto universitario. A ver, todo eso, toda esa parte politizada de la marcha, también no le hace también un flaco favor justamente al gobierno diciendo, a ver, se juntan con esta manga de gentes que realmente le hicieron también mucho más daño a la universidad. Sí, hay una cuestión que la oposición debe revisar ahí, digamos, de cómo presentar su posición y quiénes son los protagonistas. Está claro, digamos, que una responsabilidad tuvieron los gobiernos anteriores sí. y es algo que deberían reconocer también y hacer su propia crítica, ¿no? También a todo lo que pasó, porque digamos esto viene de arrastre, no es que asumió Milei y se generaron todos estos problemas. Digo, es una situación que viene de varios años. Y sin duda que la presencia de determinadas personalidades no les juegan a favor, claro, sino que incluso por ahí hasta termina beneficiando al gobierno en ese aspecto. Claro, sí, esto es totalmente así. Sí. Es más, lograron que se desvíe el foco del leitmotiv, ¿sí?, de la manifestación del día de ayer por parte de los estudiantes universitarios. Claro. Sí. Ni más ni menos. Por eso le permite al gobierno decir, bueno, esto es una manifestación política, esto es una cuestión política, porque terminaron ganando el foco del escenario determinadas personalidades, ¿no? Claro, sí. Un poco es eso también, sí. Uh-huh. Ahora, la oposición el próximo miércoles a las 11, estoy leyendo en un artículo también de tu autoría, en Clarín, se va a reunir, ¿sí?, una sesión en diputados, ¿sí?, para rechazar el veto de Milei. Y ahí tenés kirchnerismo, UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y los partidos provinciales también. Exacto, sí. Por un lado está eso, a diferencia de lo que pasó con la ley de movilidad jubilatoria, sí. El gobierno está un poco más complicado de reunir ese tercio que le permitió frenar la ley. En esta posibilidad, en esta ocasión, lo que pasó que cuando se aprobó la ley de financiamiento universitario hubo muchos ausentes, hubo 35 diputados que faltaron a la hora de la votación. Exacto. Eso abrió determinadas especulaciones de qué respaldo podía tener cada sector, el gobierno o la oposición. Por las cuentas que se hacen hasta este momento, digamos, el gobierno estaría teniendo entre 80 y 84 votos asegurados para sostener el veto, y necesita por lo menos 86 votos para sostener la decisión de Milei.
Claro, la confirmación del veto, le recordamos a la gente, Gustavo, es que sí. No tiene que pasar por ambas cámaras si no se logra los 2/3 de los votos para rechazarlo. Con que esto acontezca en una sola... en una de las cámaras, sí. Claro. En una de las cámaras, claro. Ya está, basta y sobra. Exacto. Por eso, digamos, se está viendo cómo se da la votación en diputados, más que nada, que es donde por ahí el oficialismo puede reunir la mayor cantidad de votos. Uh-huh. Pero bueno, hasta el momento, digamos, tiene la dificultad de que también tiene algunas bajas dentro de lo que es el PRO. Claro, eso te iba a plantear, exactamente. Y bueno, ahí es donde perdería algunos votos y a pesar de que suma, y del radicalismo también, digamos, la otra vez tuvo cinco votos de los radicales y esta vez podría tener 3 nomás. Uh-huh. Así que bueno, esos son un poco las dificultades que tiene, pero bueno, de acá al miércoles puede pasar muchas cosas porque hay otros diputados provinciales y que pueden llegar a un acuerdo. Dependerá de cómo se mueve el gobierno a partir de estas horas para sostener el veto. Claro, pero bueno, ahí en el radicalismo, que es un poco el que impulsa esta decisión de sostener la ley junto con el kirchnerismo, hay preocupación porque ellos ven de que no está asegurado que tengan los números para bloquear al oficialismo. Claro, exactamente. Ahora, yo creo que el gobierno corre un riesgo fenomenal porque hay mucha demagogia en todo esto de la educación que le dicen pública, de la educación estatal gratis. ¿Gratis qué, Gustavo? Nada es gratis. No, lo pagamos con nuestros impuestos. Todo son costos, sí, obvio. ¿No es cierto? Claro, por supuesto. Pero digo, la pregunta va orientada hacia este lado. Digo, en un hipotético escenario, más allá de que pueda pasar cualquier cosa hasta el día miércoles, yo sinceramente no creo que los diputados que han apoyado al gobierno los vuelvan a apoyar, salvo un acuerdo que, bueno, no sé, te vas a encontrar en la provincia de Neuquén con la Estatua de la Libertad, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Pero un acuerdo extraordinario, ¿viste? De característica, de una magnitud fenomenal. Pero fuera de eso, vamos a suponer que eso no acontezca. Pero digo, yo veo muy difícil, siendo que tanto los diputados como los senadores en líneas generales, a excepción, bueno, de la Libertad Avanza, porque de demagogia no tienen absolutamente nada, van al frente con lo que piensan y ya, ¿no es cierto? Sí. Pero en un escenario de demagogia total y absoluta, ¿vos te imaginás un diputado, salvo que no sea de la Libertad Avanza, que apoye al gobierno en torno a la continuidad del veto? No es hacer futurología, te lo estoy preguntando de ciudadano a ciudadano. Mira, yo creo que en este momento hay dudas hasta en el PRO, que fue por ahí el que más, el socio más fuerte que tuvo el gobierno. Claro. ¿No? Digo, el PRO hoy tiene dudas de si va a apoyar al gobierno en lo que resta del año. Lo que dejan en claro todos los espacios es que todo es una discusión ley por ley, y los mismos diputados dicen de que en una ley van a votar de una manera apoyando al gobierno, pero no significa que la próxima ley lo vayan a votar a favor del gobierno. Esto es muy minuto a minuto, para decirlo, claro, para definirlo de una manera. Claro, bueno. Ni siquiera depende de la relación del gobierno con determinada fuerza. Es muy instantáneo. Digo, cada tema va a ser negociado puntualmente,
ya sea a través de los gobernadores o a través de los diputados y senadores. Uh-huh. Sí, y después tenés que la semana que viene también comienza el debate por el presupuesto del año que viene. Sí, bueno, eso va a ser una discusión muy, muy difícil porque hay muchos temas que obviamente, ahí lo que dice el oficialismo es que va a depender de qué poder tiene para negociar con los gobernadores. El pedido que hizo Milei de una reducción de 20.000 millones de dólares en los gastos para que en los gastos de las provincias, uh-huh, tiene un impacto muy fuerte y no sé hasta qué punto las provincias van a estar dispuestas a acceder a esto. Lo que sí también es otro dos cuestiones que van a ser clave en esta discusión. Una es la obra pública, que en el proyecto tiene una cifra irrisoria, digamos, muy baja, pero que bueno, puede ser leído también como una cuestión de que eso le permita abrir la negociación con los gobernadores, es decir, bueno, habilitamos tal obra que no está dentro del presupuesto como para activar un poco la negociación. Claro, exacto. Y después el otro tema va a ser el tema de las universidades, que va a seguir, digamos, más allá de lo que pase la semana que viene con el veto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque es una cifra que también le preocupa al gobierno y que afecta a las cuentas y al equilibrio fiscal. No, seguro. Gustavo, te hago la última, pero te corro, ¿no? De toda esta parte, y te llevo a un punto, un tema también muy delicado, y te lo consulto a vos como periodista, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, ¿no?, estos constantes ataques del presidente justamente a la prensa? Y para mí no es solamente a la prensa, digo, bueno, a la prensa es algo, digamos, yo creo que lo más grave es quién lo dice y cómo lo dice, ¿no? Sí. Puede ser a la prensa, puede ser a un dirigente político, a la gente, a la oposición, a quien sea. Digo, me parece que es muy bajo digamos, el discurso, y es muy bajo la forma en que se dice. Uh-huh, digo, me parece que se está perdiendo calidad discursiva, y esto no es solamente del presidente. Uno ve los discursos en el Congreso y no, sí, también el nivel es paupérrimo. No, el nivel de decadencia es feroz. Es tremendo. Entonces, la verdad que es muy preocupante la forma en que habla el presidente y cómo se dirige, más allá de si es a la prensa, a un dirigente político, a un vecino. Digo, es el presidente de la nación y tiene que asumir el rol para el que fue elegido y tiene que estar a la altura del cargo que ocupa, digo. Sí, okay. Seguro. Gustavo, te agradecemos infinitamente este tiempo que nos ha brindado. Ha sido un placer escucharte. Igualmente. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo. Gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Lo escuchabas a Gustavo Verón, periodista, redactor de la sección política del diario Clarín.